Buenas noches amigos, hoy entramos en este octavo vídeo que dedicamos a Michel Foucault y a su libro Historia de la locura en la época clásica, su tesis doctoral Locura y sin razón, Historia de la locura en la época clásica. En un terreno más filosófico vamos a explorar la relación que existe entre locura, razón y cultura en la modernidad. En el vídeo anterior vimos cómo la locura pasó de ser objeto de exclusión a objeto de medicalización y con ello nacía también la psiquiatría moderna. Hoy damos un paso más, vamos a analizar cómo en la modernidad la locura se define en relación con la razón y cómo esta relación dice mucho de la cultura occidental. Este es un poco el propósito de este vídeo. Bien, con la ilustración, la razón se convierte en el gran principio de organización de la sociedad y del saber. La locura aparece en este caso como su reverso, su contraespejo, lo que amenaza el orden racional. Foucault insiste, no se trata solo de un fenómeno médico, sino, ya lo hemos dicho en vídeos anteriores, de una construcción social. La modernidad funda su identidad racional a través de la exclusión de la locura. La locura ya no tiene derecho, por lo tanto, en esta dialéctica entre razón y locura, a hablar por sí misma. La razón monopoliza el discurso, solo los médicos, los juristas y los filósofos hablan sobre la locura. Sin embargo, Foucault muestra cómo en la literatura, en el arte y en la filosofía surge un eco de voz de la locura, desde Nietzsche hasta Antonin Artaud, el poeta loco, pasando por Goya o por otros nombres que se me vienen a la cabeza y que si tenemos tiempo al final de este vídeo vamos a comentar. Es decir, la cultura moderna se construye en esa tensión, excluir la locura y al mismo tiempo dejarse fascinar por la locura, dejarse fascinar por ella. Bien, para Michel Foucault, la locura funciona como un espejo incómodo de la cultura occidental. Al definir qué es locura, la modernidad define también qué es razón, es decir, qué es normalidad y qué conductas son aceptables y qué conductas no lo son. La locura, por lo tanto, es el límite contra el cual se mide esa racionalidad. Ejemplo, en el romanticismo, el loco aparece como figura de genio trágico, pero siempre bajo el ojo de la cultura que lo clasifica. Aquí está, por lo tanto, el núcleo de la crítica Foucaultiana. La modernidad se caracteriza tanto por entender mejor la locura como por controlarla más eficazmente. La cultura occidental se muestra como una cultura de exclusión y de normalización, donde la locura es, por lo tanto, lo otro que debe ser dominado. Esa relación no desaparece en el presente en cómo hoy hablamos de salud mental, productividad o integración social. Foucault, por lo tanto, nos invita a ver la modernidad como un escenario en el que la razón solo se afirma construyendo su contrario, es decir, construyendo la locura. La locura es al mismo tiempo silencio, reflejo, exclusión y fascinación. En el próximo vídeo analizaremos, por tanto, cómo Foucault estudia las transformaciones de la locura en el siglo XIX, el avance de la medicina, el psicoanálisis y la consolidación definitiva del poder psiquiátrico. Pero nos hemos referido antes a ese eco de locura, a ese hilo de locura que surge en las manifestaciones del arte o la filosofía, por ejemplo, y hemos citado algunos casos. Nos hemos referido a Antonin Artaud, el poeta loco, nos hemos referido a Nietzsche o nos hemos referido a Goya. Efectivamente, Antonin Artaud, nacido en 1896, muerto en 1948, fue un poeta, dramaturgo y actor francés, figura central del surrealismo y creador del llamado teatro de la crueldad. Su obra explora la locura como experiencia límite y como ruptura con la razón occidental. Foucault lo cita precisamente como ejemplo de cómo en la modernidad la voz de la locura logra filtrarse en el arte y cuestionar también la cultura dominante. Pero yendo a casos más españoles, hemos hablado de Francisco de Goya. ¿Cuál es la relación entre Francisco de Goya y Foucault? Esta relación puede pensarse a partir de la representación de la locura y de la sinrazón por parte del pintor de Fuendetodos. Foucault sostiene en Historia de la locura que desde el Renacimiento la cultura occidental pasó de dialogar con la cultura a encerrarla y silenciarla. Nos hemos referido al gran internamiento, al gran encierro del siglo XVII. Pues bien,
Goya, nacido en 1746 y muerto en 1828, en obras como Los Caprichos o en pinturas como El Corral de Locos, muestra esa tensión, es decir, los manicomios, los marginados, los delirios, la violencia de la exclusión. En sus imágenes la locura no aparece como simple enfermedad, sino como reflejo oscuro de la sociedad y también como espejo de su barbarie. Para Foucault, esas representaciones artísticas van a ser esenciales. Revelan cómo la sinrazón persiste como un murmullo en el arte, incluso cuando la sociedad la recluye. Goya, en este sentido, es un testigo privilegiado del tránsito hacia el gran encierro, hacia el gran internamiento del siglo XVII y de cómo la locura queda convertida en espectáculo y en advertencia moral. Pero y esto ya digamos que forma parte un poco de mi propio granero. Cuando estaba pensando en todo esto se me vino a la cabeza también el caso de Leopoldo María Panero, el poeta español. Leopoldo María Panero, nacido en 1948 y muerto en 2014, fue un poeta español de la generación de los novísimos que pasó buena parte de su vida internado, como muchos ya sabéis, en hospitales psiquiátricos. En su obra convirtió la locura en tema y forma poética, explorando la marginalidad, el dolor y la muerte como destino inevitable. Hay, por si os interesa un poco acercaros a la figura de este autor, hay una entrevista muy interesante de Fernando Sánchez Dragó, creo que es de Fernández Sánchez Dragó, sí, a Leopoldo María Panero, que es bastante interesante para que entendáis un poco cómo pensaba, cómo era Leopoldo María Panero, aunque por supuesto lo mejor para hacerlo es acercarse a su obra poética. Su figura, en todo caso, encarna el cruce entre creación y sin razón, un autor que hizo de la enfermedad mental no solo un padecimiento personal, sino también un prisma desde el cual denunciar la hipocresía social y la violencia de la normalidad. Por eso suele leerse como un caso literario cercano a lo que Foucault describe en Historia de la locura como la voz del loco, que lejos de silenciarse se convierte en un lugar radical de verdad. Goya, Nietzsche, Antonin Artaud, el poeta loco, Leopoldo María Panero son casos, en este caso Leopoldo María Panero de mi propia cosecha, que se me ocurren al hablar también de Foucault. En fin, amigos, hasta aquí vamos a dejar por hoy el vídeo. Os emplazo a la siguiente. Estoy ya trabajando en la elaboración del siguiente vídeo. Vamos a ver si lo puedo colgar mañana, y si no, estad atento. Si me seguís en YouTube, activad la campana de notificaciones, ahí vais a ver, os van a avisar cuando ponga nuevo material para que podáis visualizarlo. También activad el botón de suscripción, es gratuito. Me hacéis un favor también, no está de más decirlo, como creador de contenido me podéis seguir en Portal de Filosofía en YouTube, ahí lo tenéis. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, espero que también le deis un like o un super like. Así que, amigos, os espero, y espero que también este vídeo os haya gustado. Que descanséis.